Dr. File. El 10 de abril de este año fue una fecha histórica que seguramente será recordada por mucho tiempo más. Un grupo de científicos a nivel global dieron a conocer la primera fotografía de un hoyo negro supermasivo ubicado a 55 millones de años luz de nuestro hogar. Sin lugar a dudas, un hecho sin precedentes que confirma la existencia de estas regiones misteriosas y de las que poco y nada se sabe, incluso después de este épico registro. Los hoyos negros han pasado de ser objetos desconocidos y afirmados solo por la teoría a ser una de las principales materias durante estos días. Sin embargo, cabe la pregunta, ¿los hoyos negros son solamente un área que le pertenece a la ciencia, específicamente a la astronomía? ¿Es el universo una mezcla compleja de fórmulas y de física y que excluye todas las demás materias? ¿Tienen los hoyos negros una dimensión divina, una realidad suprema que desconocemos y que no podemos relacionar? ¿Cuál es la visión de la religión sobre estos temas? Desde tiempos muy lejanos se tiene la idea de que los hoyos negros y los fenómenos del espacio estaban bajo el conocimiento de ciertas culturas milenarias y que habrían sido un aporte al desarrollo de estas mismas. Por ejemplo, para los mayas, el hoyo negro que está ubicado en el centro de nuestra Vía Láctea fue de una importancia de primer orden, que ellos identificaban como Hunab-Ku, una deidad viva, uno de los dioses más importantes y misteriosos. ¿Sabían los mayas la existencia de este hoyo negro? ¿Cómo lograron identificarlo y cómo le otorgaron el debido valor? ¿Qué nos dice la religión sobre estas interpretaciones? ¿Será cierto que la ciencia necesita de la religión y que esta última necesita una dosis de ciencia, como lo dijo Einstein? ¿Se topan en algún momento la ciencia con las creencias y religiones de Oriente? ¿Qué se puede aprender de los cálculos y las divinidades de este mundo? Hoy, en Mentiras Verdaderas, Dr. File nos precisa la relación entre ciencia y religión y su labor en el pasado, presente y futuro. De la noche con 30 minutos en vivo e indirecto junto a Dr. File. Doctor, me gusta verlo. Qué interesante tema, me gusta este cruce entre la ciencia y la religión. Así es. Amigos y amigas, la ciencia sin la religión está coja y la religión sin la ciencia está ciega, afirmó Albert Einstein en 1940. Y desde entonces nos hemos rodeado de una gran mayoría de científicos y astrónomos cojos y de religiosos ciegos, que también son responsables de la crisis espiritual y cultural de esta sociedad. Física y metafísica, razón y fe, ciencia y religión, materia y espíritu. Es mejor verlas hacia el futuro como dos partes de una misma realidad que se complementan. Por eso hoy día, con todo el equipo de Mentiras Verdaderas, con nuestro querido Eduardo y con ustedes allá, al otro lado de la orilla, vamos a conocer la dimensión divina de nuestro universo a partir de la primera fotografía real de un agujero negro. Un avance técnico excepcional que es parte de la más grande de las revoluciones científicas que marcarán a la humanidad entera por los próximos 1000 años. Nuestro hashtag Dr. File MB ya está activo para que usted también comparta esta noche en vivo e indirecto a través de la red. Y partamos de inmediato estableciendo un contexto. Dr. File, expliquemos a la gente, por favor, ¿qué es un agujero negro? Un
agujero negro es una región del espacio que tiene tanta fuerza de gravedad atractiva que está absorbiendo todo lo que lo rodea, incluso la luz. Por eso uno se lo puede imaginar como aspiradoras galácticas. Eso es a grandes rasgos y en términos bastante sencillos lo que es un agujero negro. Técnicamente se le llama singularidad del espacio-tiempo, la curvatura infinita del espacio-tiempo, es decir, la fuerza de gravedad según la relatividad y las comprobaciones. Donde hay fuerza de gravedad, el espacio-tiempo se curva. Bueno, en los agujeros negros se curva de manera infinita. También hay que saber que se ha descubierto durante el último tiempo que, por regla general, en el centro de todas las galaxias que conocemos hay agujeros negros. Son los agujeros negros que de alguna forma sostienen gravitatoriamente a todas las galaxias que vemos, incluso a la nuestra, querido Eduardo. Por lo tanto, es una región clave para poder comprender el comportamiento de todas las galaxias y de nuestra galaxia también. Ahora, solo un pequeño detalle, Eduardo, porque los agujeros negros son un punto donde se encuentran y se topan el mundo físico y el mundo metafísico. El mundo finito de porque estamos en un mundo finito, porque tiene un principio, pero ese principio finito se pierde en lo infinito del agujero negro. Lo limitado de este mundo se pierde en lo ilimitado del agujero negro. En realidad, Eduardo, un agujero negro es uno de los más grandes enigmas de la ciencia que hoy día vamos a comenzar a conocer. De hecho, es tan fascinante vivir estos días porque hasta no hace mucho los agujeros negros eran una existencia teórica. Se sabía que existía, pero no había, de a poco lo fuimos conociendo y ahora nosotros somos testigos de esta imagen, esto que se ha conocido como una fotografía, técnicamente no lo es, pero es una imagen de un agujero negro, un equipo internacional de científicos con la participación importantísima de astrónomos chilenos del Observatorio ALMA, el radiotelescopio más grande del mundo que está ubicado en el llano de Yajnator, en San Pedro de Atacama. Acabas de obtener esta imagen. Creo que mostremos la imagen, doctor Feil, y nos vaya explicando qué vemos. Ahí la estamos viendo. ¿Qué vemos en esa imagen? Lo que nosotros estamos viendo acá, primero, una región oscura situada en el corazón de la galaxia Messier 87, que está a 55 millones de años luz de la Tierra. Que no es el agujero negro más cerca de la Tierra, pero es el que decidieron utilizar para la fotografía. Efectivamente, a 55 millones de años luz. Entonces lo que uno ve primero, esa región oscura, que tiene un diámetro de 40.000 millones de kilómetros, es decir, prácticamente todo el sistema solar cabe dentro de esa región oscura, es lo que científicamente y astronómicamente es la primera fotografía de un agujero negro. Perdón, para facilitar solamente la comprensión desde la casa, imaginando que esto es un huevo, la parte oscura vendría a ser la yema, ¿no? De eso es lo que estamos hablando ahora, sí, que tiene esa dimensión. Eso es propiamente, esa parte oscura en el centro es propiamente tal el agujero negro. Y toda la parte que está de color naranjo y amarillo, en la parte de abajo, es, en palabras muy sencillas, la fotografía de la materia que está siendo absorbida por el agujero negro. Entonces, claro, se ve más clara abajo porque hay más concentración de la materia en ese lugar, pero todo lo que brilla es en el fondo la materia que está siendo absorbida y succionada por ese agujero negro. Y que está girando a alta velocidad, ¿no? Pensemos que los agujeros negros, nada se escapa a los agujeros negros, ni la velocidad, o sea, ni la luz. O sea, toda la luz está siendo absorbida. En consecuencia, las velocidades de absorción tienen que ser del orden de la velocidad de la luz, porque la luz es absorbida y no sale la luz. Se descubrió el último tiempo, digo hace unos años, que los agujeros negros
emiten radiaciones gamma, eso sí. Claro, están absorbiendo la materia, pero emiten rayos gamma que son rayos muy poderosos a nivel universal. Entonces, eso es a grandes rasgos la primera visualización de todo esto. Lo que es paradójico, considerando la gran fuerza gravitatoria que tiene, que sin embargo hay algún tipo de radiación capaz de escapar desde ese lugar. Son radiaciones y por eso digo, mira, es tan hermoso ver cómo esto que se descubrió ahora, los mayas, por cierto, ya lo sabían. Los mayas sabían que de los agujeros negros salían radiaciones y rayos cósmicos, por cierto. Pero en este caso, y aquí estamos viendo gráficos científicos, por cierto, que en el momento de la atracción gravitatoria es tan poderosa que, bueno, se genera esa radiación y emisiones de rayos gamma que son evidentemente muy poderosos. Ahora, el agujero negro en esta galaxia, son los sostenedores gravitatorios de las galaxias. Es decir, la galaxia Messier 87, en su agujero negro, de alguna forma, toda la galaxia gira en torno de esa fuerza gravitatoria. Y la fuerza gravitatoria, uno tiene que saber, es la más importante de las 4 fuerzas físicas del universo a gran escala. Es decir, entre el Sol y la Tierra, entre los astros de una galaxia, la más importante de las fuerzas del universo es la fuerza gravitatoria y siempre es atractiva. Esos son, a grandes rasgos, lo que uno puede decir para partir, para que la gente evidentemente conozca que, claro, lo que se ve ahí, ahora, el agujero negro propiamente tal, es prácticamente del diámetro del más grande incluso que el sistema solar. Es poderosísimo y, por cierto, es tan pesado la fotografía, o sea, el centro, que uno tiene que compararlo con unas más o menos 6.500 millones de soles. De nuestros soles. 6.500 millones de soles. 6.500 millones de soles, para que uno piense la fuerza de gravedad que hay en la región central negra. 6.500 millones de soles. Mire la imagen, usted, estimado amigo, que hay en este momento en su pantalla. Esa imagen se obtuvo gracias al trabajo de diversos lugares del planeta, pero en nuestro país, a través de ALMA, el radiotelescopio de Atacama, le da una significación especial. De hecho, hay unos gráficos donde se ve la imagen sin la participación de ALMA y cuando ALMA participa y cómo se logra mejorar esa calidad de imagen. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente cómo se logró tomar esta imagen justamente de un agujero negro, doctor Fahle? De este agujero negro, y también que uno lo puede decir así, una aspiradora galáctica, un pozo gravitatorio también, que se logró básicamente por el trabajo conjunto de 8 grandes telescopios que están ubicados en diferentes partes del mundo, particularmente en Hawái, Arizona, España, todo el proyecto ALMA aquí en el llano de Chajnantor, en México y en el Polo Sur. Entonces, por una técnica que se llama interferometría, que permite la unión de todos estos antenas, se logró confeccionar, en palabras sencillas, como un gran telescopio. Y ese gran telescopio se apuntó hacia el agujero negro y bueno, también ocupando lo que se llaman relojes atómicos. Cada una de las antenas se lograron sincronizar con relojes atómicos y focalizar hacia la región que se quería observar. Los datos que obtuvieron, que era muchísima información, se habla de 5 petabytes, es decir, la información que llegó de esos 8 telescopios equivale más o menos, obviamente, a unos 8.000 años escuchando música MP3, increíble, por ejemplo. Entonces, muchísima información que llegó y que fue decodificada, almacenada y analizada por una doctora que se llama Kathy Bowman, de 29 años, que estaba haciendo el postdoc y que con algoritmos, que son cálculos matemáticos, logró sincronizar
toda la información de los 8 telescopios y poco a poco fue apareciendo la imagen que nosotros hemos visto y que es la primera fotografía de un agujero negro. Increíble, perdón, esta mujer joven que es capaz de haber desarrollado ese algoritmo, ese trabajo para poder leer la información, porque podemos tener toda la información, pero hay que saber precisarla, analizarla y poder dar los resultados correspondientes. Lo encuentro maravilloso el trabajo que ha hecho ella, más todo el trabajo que hizo la comunidad científica. Efectivamente, es un trabajo titánico en ese sentido y uno tiene que decir que más de 200 científicos participaron mancomunadamente, por lo tanto es un trabajo en equipo excepcional que ha permitido ver esto. Ahora, uno tiene que decir, es la primera fotografía así, de alguna forma, dentro de nuestro espectro visible, pero los agujeros negros estaban comprobados teóricamente primero y después con los telescopios de rayos X que los creó Riccardo Giacconi, premio Nobel por este gran descubrimiento, y gracias al telescopio Chandar, bueno, se lograron medir la presencia de agujeros negros porque los agujeros negros también emiten rayos X. Entonces ya se sabía de la existencia de agujeros negros. Lo que pasa es que ahora se logró la primera fotografía común y corriente como uno la puede Cuando se dio a conocer esta imagen, uno veía algunas discusiones en redes sociales y gente decía, bueno, y ya, ahí está la foto. Y uno pregunta, ¿cuál es el valor científico de esta fotografía? Pero junto con esto, me gustaría darle espacio también a nuestros televidentes que, como siempre, nos mandan sus preguntas a través del WhatsApp más 569-3232-1354, más 569-3232-1354. De hecho, ya tenemos la primera pregunta para compartir con ustedes esta noche. Hola, me llamo Javier y quería preguntarle qué pasa si el hoyo negro sigue creciendo. ¿Podría absorber el planeta Tierra? Gracias, Javier, por la pregunta. La fotografía, querido Javier, que se acaba de sacar, es un agujero negro que está a 55 millones de años luz. Está muy lejos de acá, por lo tanto no nos va a absorber de ninguna manera. Eso sí, hay que estar más atento con el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, que se llama Sagitario A. Si siguen creciendo y si el curso de la evolución cósmica continúa, tarde o temprano la Tierra y todos los elementos físicos de la galaxia es probable que sean absorbidos por los agujeros negros. En todo caso, Sagitario va hasta 26.000 años luz, por lo tanto también es una distancia prudente, y según todos los análisis y estudios, el fin de la Tierra estará marcado antes por nuestro Sol, más que por el crecimiento de este agujero negro supermasivo que está en el centro de la Vía Láctea. Hay regiones también, Javier, donde hay muchos agujeros negros juntos y que se están absorbiendo unos a otros. Y bueno, y si uno proyecta la edad del universo 200.000 millones de años más, en aquel lejano futuro, es posible que haya muchos agujeros negros y que todos se vayan uniendo para terminar nuestro universo colapsado en un gran Big Crunch, que vendría a ser la otra cara del Big Bang, y que vendría a ser un gran agujero que está absorbiendo toda la materia. El gran problema es que nunca vamos a saber empíricamente qué ocurre, porque al acercarse al horizonte de posibilidad y al asimilar las velocidades de la luz, no lo soportaríamos, evidentemente nosotros como seres humanos, y si mandáramos una sonda o algo, es incapaz de mandar la información, por lo tanto es un misterio lo que ocurre en ese más allá. Bueno, aquí ya tú planteas, Eduardo, lo que nos convoca, porque de alguna forma la explicación que hemos dado, a grandes rasgos la explicación científica, pero uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el real logro de esto? Claro. ¿Qué significa? Y en realidad, queridos amigos, esta fotografía solo es un gran avance técnico, es un logro excepcional técnico,
pero que no tiene prácticamente dentro de esta perspectiva ninguna verdadera influencia para nosotros, queridos amigos. Uno tiene que decir aquí algo que quizás es lo más relevante que uno pueda decir en la noche, Eduardo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos en un mundo que está predominado por la séptima cultura, que es Occidente. Occidente compuesto por Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia. Esta civilización nos entregó algo muy grande, Eduardo, que es la visión que tenemos del universo. La visión magnífica que tenemos, es decir, hasta nos están mostrando los agujeros negros. Sabemos, gracias a Occidente, que nuestro universo comenzó en una gran inflación hace 13.600 millones de años, que se está expandiendo el universo, que ha pasado por diferentes estados. Pero aquí está el punto, queridos amigos, muy relevante. Esta visión que entregó Occidente, la séptima cultura, realmente perdió el sentido. Es decir, tú puedes mirar a 55 millones de años luz y los astrónomos cojos van a decir es fantástico porque es un gran logro técnico, pero que no tiene ninguna influencia para la sociedad bajo estos términos. Y eso lo tiene que decir uno claramente. Es decir, te están mostrando algo tan lejos, Eduardo, que en realidad para los especialistas es magnífico. Es un logro técnico excepcional, pero que a ti no te va a influir en lo más mínimo. ¿Y por qué digo esto? Porque Occidente, Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, te da la visión del universo, pero una visión que comienza a perder sentido porque no se relaciona con la humanidad. Y aquí está el punto. Si uno piensa, mira, la visión de Estados Unidos, los robots, fantástico. Y el sentido es que los robots nos van a reemplazar. Eso es la gran maravilla de la visión, que los robots nos van a reemplazar a los humanos. Fantástico. La cuarta revolución industrial tiene inmensos avances, pero al mismo tiempo no se relacionan en gran medida con la humanidad y se pierde sentido. Decir una cosa también, cuando te dicen, te muestran el universo, que es, yo digo, maravilloso todo lo que se ha hecho a nivel de la visión, pero cuando te dicen, bueno, viajemos a Marte, viajemos a la próxima frontera que es Marte, o a la Luna, y yo te pregunto, Eduardo, ¿cuál es la razón realmente de ir a Marte? En Marte, en la superficie de Marte, ni hay ni siquiera un microbio vivo, Eduardo. No hay ni siquiera un gusano vivo. ¿Ya? Entonces, en realidad, proponernos, como lo ha hecho la astronomía y la ciencia, que te entrega una visión, pero que te pierde el sentido, realmente proponerte un viaje a Marte, prácticamente uno lo puede calificar como un despropósito para la humanidad. Yo ahí tengo una mirada contraria, doctor Feil, porque finalmente es la curiosidad la que nos permite avanzar. Estamos donde estamos hoy día sentados gracias a la curiosidad de los seres humanos. Si se hubieran planteado la necesidad o lo útil de determinado movimiento, a lo mejor no lo habrían hecho. Fuimos a la Luna, no porque pensáramos que la Luna podría ser un gran salto sustantivo, pero las tecnologías que se derivaron de ese interés de viajar a la Luna nos han permitido mejorar nuestra calidad de vida. Quizás Marte pueda ser justamente otra zanahoria delante del conejo que le ayude a ir desarrollando nuevas tecnologías. Y por qué no decirlo, pensar en Marte como una posibilidad no para nuestra generación y la de nuestros hijos, sino para las generaciones que vienen. Quizás Marte sea el lugar a conquistar para tener una alternativa si es que en este planeta somos incapaces de controlarlo. Pensar también desde lo utópico, pero aprovechando el camino para ir desarrollando tecnologías que vayan en beneficio de todos nosotros. Mira, Eduardo, yo no le quito por eso. El mundo de la especialización, el astrónomo especialista, el científico especialista, ahí se puede desarrollar. Pero en realidad, Eduardo, todos nuestros problemas humanos
los vamos a trasladar a Marte o a la Luna o a Venus o a Mercurio también. Es decir, vamos a llevar nuestras enfermedades, nuestra vejez, nuestra muerte, y nada nos va a poder, digamos, el viaje allá no nos va a poder salvar de esa condición humana, Eduardo. Ahora bien, ya, te compro un poco porque compro un poco, viajen a Marte. Pero ¿quiénes van a viajar a Marte? Un par de todos, ya se hace una colonia, ¿ya? Te acepto incluso que viajen a todo el cinturón de asteroides a buscar minerales. ¿Qué es lo que quieren hacer? Traer los minerales a la Tierra del cinturón de asteroides. Ya, un poco te lo compro. Pero cuando lo plantean el viaje a las estrellas, Eduardo, oye, seamos realmente, o sea, ¿qué significa viajar a la estrella más cercana, que es Alfa Centauro? Viajar 4 años a 300.000 kilómetros por segundo. Y el Voyager viaja a 62.000 kilómetros por hora. La Tierra a 100.000 kilómetros por hora. Entonces, en realidad, nunca la humanidad en una nave espacial va a llegar, como estamos pensándolo, a la primera estrella ni a la otra estrella. La evolución realmente y el ascenso, y aquí está donde nos vamos a ir metiendo, no es una evolución, digamos, no es un viaje material, Eduardo. O te digo, te hago la pregunta yo a ti. Ok, te doy un viaje a Marte. ¿Qué vaya a ir a hacer a Marte? A meterte en una casa chica como un reality show para estar padeciendo lo mismo que padece acá. Pero te le hago la pregunta, ¿qué vas a hacer a Marte? Aparte de lo, obviamente, hay muchos avances científicos. Yo creo que es la misma pregunta que se hicieron en su momento, ¿qué vamos a ir a hacer al Polo Sur? ¿Qué vamos a hacer al Polo Sur? ¿A pasar una temporada de agrado mirando pingüinos y osos? No, vamos a comprobar y experimentar y hacer una expedición científica. El viaje a Marte va a ser necesariamente, en primer lugar, una expedición científica, luego una expedición que vea las posibilidades de desarrollar algún tipo de convivencia, que va a ser a largo plazo, porque hay que volver a dotar de oxígeno a esa atmósfera, hay que plantear la posibilidad de crear organismos vivos que permitan la subsistencia de las futuras colonias, pero finalmente eso es algo que hay que mirarlo desde la esperanza de algo que se puede hacer. Yo creo que en los años 20 miraban la Luna y alguien decía, ¿qué vamos a ir a hacer a la Luna? ¿Cuándo vamos a llegar? Es una utopía. Y se logró en un plazo formidablemente corto considerando la tecnología. Pensemos en los computadores rústicos que se utilizaron para el viaje a la Luna. Los cálculos, muchos de ellos se tenían que hacer a mano. Hoy en día tenemos tecnología, computadores, la ley de Moore está cada vez más breve, la inteligencia artificial, el momento de la singularidad, cuando la inteligencia artificial alcance la inteligencia del ser humano, que se proyecta para el entre el año 2025 y 2045. Ese va a ser un salto sustantivo y muchas de las cosas que hoy creemos que no se pueden lograr, se van a poder lograr porque vamos a tener tecnologías que van a permitir esos desarrollos. O por último, van a permitir que en pos de aquello encontremos lo otro, las serendipias que han dado paso a grandes avances en nuestra sociedad. Sí, grandes avances que te dan la visión del universo. Es decir, estos avances occidentales, por eso te digo, nos dieron la visión del universo, que nos abre la imaginación incluso ahora a Endgame y a todas estas películas de ciencia ficción que, bueno, nos hacen soñar con una visión utópica. Si nadie está negando los avances y nadie está negando el gran aporte que hizo la cultura occidental a la humanidad. Lo que yo quiero mostrar hoy día es que ese aporte y esa visión perdió el sentido, Eduardo. Quiero plantear una pregunta, de inmediato, para entrar en esa mirada, que es un poco lo que hemos planteado esta noche, porque no nos vamos a poner de acuerdo con el tema Marte. Cuando yo tengo una parcela en Marte, doctor Falo, lo voy a invitar. ¿Tienen los agujeros negros, que era el primer punto de nuestra tabla que estamos analizando esta noche? ¿Tienen los agujeros negros una dimensión divina que podamos conocer o analizar esta noche? Para la astronomía y la ciencia, Koha no tiene ninguna dimensión divina,
Pero para nosotros que miramos el mundo con los dos ojos, sí los agujeros negros tienen una dimensión divina que es la que vamos a conocer hoy día a partir de los más grandes astrónomos que pisaron la humanidad, que fueron los sabios mayas. Los sabios mayas. Efectivamente. Eduardo, yo te quiero decir lo siguiente. Dentro de la historia, los primeros que supieron que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro fueron los mayas. Hace 3000 años, ellos fueron los primeros que observaron este fenómeno en el centro de la galaxia y lo bautizaron con el nombre de Hunab-Ku. 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 ¿Y qué es Hunab-Ku? Y aquí es donde nos tenemos que ir metiendo, Eduardo. Hunab-Ku, lo dijeron, es el único Dios dador del movimiento. Es un ser superior dentro de la galaxia. Y en este sentido también es un fragmento de la energía divina del origen del universo. Es el corazón de la galaxia al mismo tiempo. Es un campo de... Mira, la galaxia tiene mucha energía. Esa energía emana y está sostenida por el Hunab-Ku o el agujero negro que hoy día se le conoce con el nombre de Sagitario A. Y nosotros, con el conocimiento de los mayas, sabemos que estamos en una relación de resonancia. ¿Qué significa? Mira, gracias. Y esto es muy relevante. La fuerza, mira, la vida en la Tierra depende en gran medida de nuestro amarre gravitatorio con el Sol. Y el Sol depende gravitatoriamente de su amarre con el centro de la galaxia. Es aquí el comienzo que uno tiene que ver, Eduardo, porque estamos hablando de que la fuerza de gravedad que emana del agujero negro sostiene y permite de alguna forma la vida del Sol. Y se permite la vida del Sol, permite la vida de nosotros también. Para los mayas antiguos es aquí el comienzo de su gran epopeya de visión. Se dieron cuenta que el agujero negro es un ser es un ser divino, es una deidad del universo. Este Hunab-Ku. Hunab-Ku. ¿Qué significa Hunab-Ku? Es un nombre propio, es el único Dios dador del movimiento. Toda la galaxia depende y gira gracias al agujero negro o Hunab-Ku, Sagitario A, que está en el centro de la galaxia. Ahora bien, gracias a ese amarre gravitatorio, también ellos descubrieron que todos los seres de la galaxia, todos los seres vivos de la galaxia y todos los astros de la galaxia, que también son dioses, Eduardo, el Sol se le considera, como vamos a ver, un dios de la galaxia. Hunab-Ku, el dios más importante de esta galaxia. Y descubrieron, gracias a sus estudios astronómicos, que el Sol en su relación con el centro de la galaxia va marcando las eras y va marcando lo que se llama la enantiodromia. Enantiodromia. La enantiodromia es un momento, o sea, son momentos donde un ciclo comienza su vuelta inversa. Perfecto. ¿Ya? Es decir, cuando hay luz, en un momento breve comienza la oscuridad en un día. Eso es lo que se llama la enantiodromia. Y eso está determinado por la relación que existe entre la madre que está en el corazón de la galaxia, así le llamaban el Hunab-Ku también, y el Padre Sol.
Permítame un segundo, doctor Fay, porque siguen llegando preguntas a través de nuestro WhatsApp, más 569-3232-1354. Vamos a ver la siguiente. Doctor Fay, consulta. ¿Es posible que a través de ese agujero negro sirva a través de portal para otros seres de otras dimensiones? El agujero negro como un portal para seres de otras dimensiones. La pregunta está planteada, la respuesta a la vuelta de la pausa. Estamos en vivo y en directo, son las 11 de la noche, 4 minutos. Esto es Mentiras Verdaderas junto al Dr. Fay en el... Estamos hablando de esta dimensión entre los científicos, los hechos científicos y la dimensión divina que se pueda encontrar en alguno de ellos. Y tenemos también la posibilidad de que usted, no solamente a través del hashtag DrFayLMB, sino que también a través de nuestro WhatsApp, más 569-3232-1354, como está en pantalla, más 569-3232-1354, plantea algunas preguntas. Y nos habían planteado la siguiente respecto a los agujeros negros. Doctor Fay, consulta. ¿Es posible que a través de ese agujero negro sirva a través de portal para otros seres de otras dimensiones? Un portal para seres de otras dimensiones, plantea nuestro televidente. Los agujeros negros son curvaturas infinitas del espacio-tiempo y en este sentido, teóricamente, es posible. Es posible que los que entren a un agujero negro salgan en otro lado y que sirvan como portales. Pero uno tiene que decir lo siguiente también, queridos amigos, que en realidad la verdadera finalidad de todo este marco de conceptos vuelve a perder sentido cuando siquiera nos preguntamos si vamos en una nave espacial hacia allá. Primero, nos demoraríamos al centro de la galaxia, tú lo dijiste, 26.000 años luz para llegar. Estamos hablando de 26.000 años luz. Viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Efectivamente. Y si teóricamente llegamos, por eso la visión pierde sentido. ¿A qué me refiero? Que
Cuando llegas con la nave, y claro, y te vas a meter adentro del agujero negro... Partiendo de la base que un ser humano no resiste esa velocidad. No resiste la velocidad. Ninguna nave podría resistir la succión que hay justo en el horizonte de suceso. El horizonte de suceso es el límite que se veía ahí en la imagen, más allá del cual tú ya no regresas a este universo y te metes en las dimensiones espirituales, místicas y sobre todo en la metafísica del vacío, que es la energía divina que hay adentro y que forma parte de... Bueno, es un fragmento de la energía original. Qué interesante ocupar la palabra metafísica, que generalmente se utiliza como con un fin más, casi como mágico. La metafísica es lo que está más allá de la física. Así es. Entonces, en ese caso, va muy bien. Claro. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, lo que yo quiero decir es que los viajes a las estrellas, así en una nave espacial, claro, pueden mandar un robot y que se pierda en el espacio y que en 40 millones de años más llegue a las estrellas. Ya, ok. ¿Cuál es el propósito? Lo mismo que ir a Marte, qué sé yo. Bueno, busquen el propósito que quieran. Lo que yo quiero decir que realmente el gran desafío para el humano no es el viaje a través de una nave espacial, sino que es la evolución espiritual. Si uno va a viajar, Eduardo, hacia las estrellas, no lo vas a hacer nunca en una nave espacial, en esta, ni en las futuras 20 generaciones. Lo que planteaba nuestro televidente era la posibilidad que algunos seres de otras dimensiones, de otros rincones ocupen los agujeros negros para viajar. Y partiendo de la base que desde los conocimientos que tenemos hoy día, biológicos, no se puede resistir una velocidad cercana a la luz, ni siquiera a la luz, cercana a la luz sería imposible. Sería imposible. Para responderle a quien sería en estas condiciones físicas, pero lo que quería llegar es que si el camino es el correcto, la verdadera finalidad de la vida humana es elevarse espiritualmente y llegar al centro de la galaxia, pero no a través de este cuerpo físico, sino que a través de tu evolución espiritual, Eduardo. Tu alma es la que viaja. La cuestión que divide las aguas, porque hay que pensar pero que aquí alguien, se dividen las aguas. Alguien que no crea eso. Claro, pero ese es de alguna forma el único camino, porque hay una cosa que es cierta y yo lo quiero volver a acentuar. La vida que hay aquí en la Tierra depende del Sol y al mismo tiempo depende del amarre gravitatorio con el centro de la galaxia, Eduardo. De hecho, la siguiente pregunta tiene que ver justamente con eso. Es parte de lo que están preguntando a través de nuestro hashtag DrFileMB. Desde esta perspectiva, desde esta mirada dual de la ciencia y también de las religiones, hablemos ahora del Sol. ¿Qué es el Sol para la ciencia, Dr. File? El Sol es simplemente una estrella tipo G, que es en realidad para la ciencia 3/4 partes de hidrógeno y 1/4 parte de helio, y al mismo tiempo tiene unos elementos de carbono, neón y oxígeno, pero que son mínimos. Evidentemente es la mayor fuente de radiación electromagnética de nuestro sistema. Evidentemente también es clave para la cadena alimentaria porque genera todo lo que es la fotosíntesis, pero para la astronomía el Sol es una estrella más que no tiene mucha mayor relevancia y que no tiene ningún grado de elemento divino ni nada. Es decir, determina el clima, eso sí, tiene una serie de cosas muy importantes, es fascinante, pero es simplemente una estrella más y se acabó el punto. Y aquí es donde yo quiero llegar, Eduardo. ¿Por qué? Porque la ciencia, la astronomía antimetafísica y ultrarracionalista simplemente dice, bueno, es la luz que llega. Pero uno sabe ahora, por eso estamos en una gran revolución científica, Eduardo, revolución científica que tiene que ver, antes de responder esto, pero que tiene que ver con que el mundo físico
tan avanzado de esta visión, al llegar, por ejemplo, a un agujero negro, está tocando el mundo metafísico. Cuando la ciencia plantea el problema del origen del universo, está planteando un problema religioso, que es el origen del universo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista científico. Por eso es muy importante esta revolución científica en cuanto que hay que mirar el mundo uniendo estos dos campos. Ahí la unión del para qué, que sería la mirada más de espiritual, para qué se crea todo esto, el sentido de la existencia, y la ciencia haciéndose cargo de los por qué ocurren los fenómenos. Ahora bien, sobre el Sol, antes que lo relevante ahora, mira, uno sabe ahora, por ejemplo, que gracias a la luz que nos llega de las ampolletas, ya hay experimentos científicos y avances que el Internet te va a llegar por la luz, es decir, por los fotones que te llegan por la ampolleta, por cualquier luz. Es decir, ahora sabemos que la luz transmite información. ¿Y cuál es la principal fuente de luz de nuestro sistema? El Sol. Y aquí es donde que yo quiero llegar para que nos demos cuenta de la dimensión divina del Sol, como eran las antiguas civilizaciones, los incas, Inti, el gran Sol, el gran Dios, un semidios, también que decir Egipto. Pero pensemos en una cosa para darnos cuenta de cómo es la importancia del Sol como semidios o como dios astral. El Sol se formó hace 4.600 millones de años y comenzó a irradiar luz, ¿ya? Ahora, por un minuto, pensemos en lo que significa nuestro órgano, que es el ojo, y en nuestro sistema visual, que está conectado con el mismo cerebro. Pues bien, todo este sistema visual que tenemos nosotros se formó gracias a la información que durante milenios llegó desde el Sol. Y es el Sol. Por eso uno tiene que decir, mira, no está el Sol ahí para que nosotros podamos ver, Eduardo. En realidad, nosotros estamos aquí para que el Sol vea a través de nosotros, porque es el Sol, con la información que trajo, con la luz del Sol, que creó y diseñó nuestro sistema visual, Eduardo. Entonces, eso nos manda a la dimensión y nos permite contactarnos y abrir y poner en la mesa lo que es la dimensión divina del Sol. El Sol realmente como un Dios y un semidios del universo. Piensa tú, ¿la vida de qué depende? ¿Cómo surgió? Mira, piensa tú, el Sol solo, después aparece la Tierra, ¿ya? ¿Quién creó a la Tierra? La fuerza de gravedad en gran medida del Sol, que lo mantuvo durante millones y millones de años. La misma atmósfera, ¿de dónde surge? Gracias a los rayos del Sol. La vida que hay en la Tierra, Eduardo, es imposible vida sin la luz solar. Entonces, ¿quién es el creador de la vida en realidad? El creador de la vida, de alguna forma, en este sentido, es gracias a la luz solar, Eduardo. Esa es la explicación que se daba en las antiguas culturas. En las antiguas culturas. Para darle este estatus de deidad al Sol. Claro, pero más que darle el estatus, se dieron cuenta de lo que realmente genera el Sol, y por algo se le dijo el Dios Padre, por algo la primera trinidad cósmica por excelencia de los antiguos egipcios era precisamente Ra, Atum y Kefri, que era el Sol en el amanecer, en el cenit y en el atardecer. El Sol al mismo tiempo sostiene la vida, Eduardo. Te forma la vida, te permite que haya vida, te diseña el sistema visual. Y el sistema visual, si uno lo contempla, es de alguna forma muy parecido al mismo sistema solar. Agreguemos algo en esa ecuación, porque el Sol permite todo eso,
pero en la medida que entra en el equilibrio de distancias con la Tierra, porque el mismo Sol que permite la vida acá es el que no permite la vida en planetas que están más cercanos a él. Es el que termina con la vida en nuestro entorno. Efectivamente. Por lo tanto, hay un tema ahí de equilibrios que son precarios, específicos y de algún sentido únicos para poder establecer la vida como la conocemos acá en la Tierra. Uno puede decir, mira, que estemos justo en la medida, a la distancia exacta, es azaroso. Así lo plantea la ciencia coja, los cojos que digo yo. Es casualidad esta cuestión. Bueno, siempre la casualidad son causas que uno desconoce, pero deténganse por eso en darse cuenta que todo nuestro sistema visual es gracias a la información proveniente del Sol, Eduardo. Ahora bien... Perdón, doctor Fay, es que para irlo entendiendo, esa es la mirada, ha dicho doctor Fay desde el comienzo que la ciencia es coja y la fe es ciega. Si la ciencia coja, palabras de Einstein, si la ciencia coja ve el Sol y estas distancias como una casualidad, quedaron ahí, perfecto, y se dieron las condiciones para la vida, la fe ciega ni siquiera le da al Sol, o por lo menos desde alguna mirada religiosa, algún tipo de autoridad, sino que es Dios quien dotó al Sol de la capacidad es un Dios, es un Señor, es un tercero que no vemos, que es el que organizó todo esto en 7 días. Fe ciega, Eduardo, fe ciega. Y uno lo tiene que decir porque en realidad, ¿qué es lo que sucede? Otro punto significativo de la noche. La ciencia de Occidente, la ciencia más avanzada del mundo, la física más avanzada del mundo, en realidad no tiene mucha relación con la religión occidental, sino que tiene relación con la filosofía y con la metafísica y con la espiritualidad del Oriente, Eduardo. Y eso es parte de la revolución científica, darnos cuenta que primero hay un gran encuentro de mundos entre la ciencia de Occidente y la religión del Oriente y religiones antiguas. Eso es muy importante porque ambos sistemas, el científico occidental y el religioso oriental, llegan a los mismos conceptos, pero desde visiones y paradigmas completamente distintos. Y aquí uno tiene que decir lo siguiente también sobre el Sol, Eduardo, porque uno se da cuenta aquí que el Sol también te refleja y te está enseñando de alguna forma el mismo curso del destino humano que hay que superar. Es decir, el Sol amanece, se desarrolla y desaparece en el horizonte, pero cuando desaparece en el horizonte, de alguna forma y religiosamente, le lleva luz a la oscuridad para un nuevo nacimiento. En este sentido, es un corazón que late y que permite la vida, querido Eduardo. Interesante la mirada que estamos compartiendo junto a Dr. File esta noche, porque vamos a seguir. Ahí lo sostiene hasta el día de hoy la religión más antigua del mundo, que es la religión Veda, que es ciencia. Fijémonos también, se le llama el alma del mundo, el Sol como alma del mundo. Lo que pasa es que esta ciencia coja, antimetafísica, lo redujo al Sol a un poco de plasma simplemente. Y no se dan cuenta que detrás de ese plasma hay la información que nos está creando, la información que creó nuestro sistema visual, Eduardo, las plantas que le dan vida. Por lo tanto, es la fuente de la creatividad. Es un Dios creador. Y en este sentido también, como lo dice un texto de hace 5000 años, que el sol naciente nos libere de la esclavitud del nacimiento y la muerte. Que el sol naciente nos libere de la esclavitud del nacimiento y la muerte. Que el sol nos libere de la esclavitud del nacimiento y la muerte. Y esto es relevante, Eduardo, porque muchas personas que
que dicen haber estado en un estado, bueno, enfrentando la muerte, muchas dicen que ven un túnel y al final una luz. Eso lo han dicho muchos testimonios de estas personas que, bueno, están en ese tránsito y que en un momento dado regresan. Pues bien, esa luz que ven al final es el sol, Eduardo. Y las almas que suben al sol, la única forma de llegar a los cielos es a través, bueno, de la elevación a través de la fuerza gravitatoria hacia el sol, Eduardo. Y es el sol el que permite que el alma no se reencarne, no vuelva a la tierra, no renazca, no resucite nuevamente y que suba a los cielos superiores. Estas son las grandes enseñanzas antiguas, Eduardo. Es decir, subir y concentrarte en el sol para llegar a un Dios astral, a un semidios del universo que dura millones de años. Antes que me diga una cosa, solo decir una cosa, Eduardo. Es que antes que se vaya lo del túnel, que la ciencia también tiene una respuesta a eso. Hay un estudio muy interesante de la Universidad de Michigan que hablaba de un repentino aumento en la actividad eléctrica que sería la causante de este túnel y de esta luz al final del túnel, que se ha correlacionado con historias de un mundo más allá o del sol, como señalaba Dr. File, de acuerdo a algunas creencias. El decir también, Eduardo, por eso uno deja los elementos en la mesa, pero son antecedentes evidentemente que la gente tiene que saber. Ahora bien, a nivel de las escalas cosmológicas, mira, el Sol tiene 4.600 millones de años, Eduardo. Para nuestra existencia, el Sol realmente es eterno. Y si es eterno, en ese sentido, porque siempre va a estar ahí, es divino, Eduardo. Si una ley del universo es eterna, uno puede decir que es una ley divina, es decir, una ley de un poder trascendental. Eso es la divinidad. La divinidad es un poder trascendental que sostiene el universo y que está, por cierto, en todas partes y particularmente en el agujero negro que está en el centro de la galaxia. Esa energía divina trascendental nos sostiene con vida. Es muy importante esto porque es desde el punto de vista, al menos de quien habla, que mira desde un punto de vista de encuentro entre la ciencia y la religión, entre la física y la metafísica, entre la materia y el espíritu, uno le puede volver a reconocer la divinidad del Sol, Eduardo, en cuanto que es un Padre creador que va a estar ahí. Siempre fue así hasta el advenimiento de las religiones monoteístas, por cierto. Pensemos lo que fue, mira, los incas que fueron la cultura maravillosa, con un orden magnífico. Todo estaba girando en torno de su principal dios, que era Inti, el sol. ¿Y dónde estaba el principal templo del sol? En el Coricancha, en el templo Intihuasi en Cusco. Entonces, ¿cómo se le llamaba? Era el soberano divino que permitía y que alimentaba. Por eso los sacrificios, las ofrendas al sol para que ilumine. Todo Machu Picchu está en el Intihuatana. El amarre del sol te condiciona las estaciones del año, Eduardo. Entre la fuerza de gravedad y el amarre del sol te condiciona, en el fondo, los ritmos de vida que tienes, cuando hay que cosechar, cuando se caen las hojas, cuando hay invierno. Todo esto gracias al sol. Uno tiene que, desde mi punto de vista, reconocerlo en ese sentido como un dios astral. Y en cuanto que vive millones de años, miles de millones de años, uno le puede entregar una divinidad. Pero también es mortal.
es un Dios mortal también, porque en un momento dado el Sol se va a acabar, se va a extinguir en 5.000 millones de años más. Entonces, bueno, son los diferentes tipos de dioses que hay. Y el Dios más poderoso de todos, en el centro de la galaxia, en el Hunapku, donde es precisamente el fragmento sostenedor de lo que es la galaxia. Las galaxias son, en realidad, mira, antes que se le llamaran galaxia, en 1920, se le conocía como universos islas. Las galaxias son universos islas. De alguna forma, el tiempo que nosotros medimos hay muchas dimensiones del tiempo, pero el tiempo galáctico realmente está marcado por el ritmo del agujero negro que está en el centro de la galaxia. Tenemos otra pregunta que nos llega a través de nuestro WhatsApp, más 569-3232-1354. Lo vemos en pantalla y la pregunta dice así. Hola, Dr. File. Yo le quería preguntar si hubieran dos soles en nuestra galaxia, ¿afectaría a la Tierra o a otros planetas que están en nuestra galaxia? Muchas gracias. Un sistema solar binario con dos soles. Sí, o sea, en nuestra galaxia, querido amigo, hay muchos soles, porque son las estrellas. Y si son soles, uno los puede calificar como dioses astrales o semidioses también. Viven durante mucho tiempo y son creadores de vida y todo. Por lo tanto, hay muchos soles en toda la galaxia. Ahora, si es que nosotros llegásemos a tener dos soles, bueno, el sistema solar sería completamente distinto, porque habría que ver las fuerzas gravitatorias. Entonces, ¿cómo se moverían ahí las órbitas de cada planeta respecto a las fuerzas gravitatorias de ambos? Y por regla general, si están muy cerca esos dos soles, que son las mayores fuerzas gravitatorias, la fuerza de gravedad siempre es atractiva, es posible que se vayan a unir y en un momento dado se puedan fusionar formando un gran sol o explotando también. Pero ¿cómo sería yo a un veces día de la pienso noche? que es mejor ni siquiera hacer como, digamos, hay sistemas binarios, sistemas con dos soles que giran unos con otros. Eso es efectivo, pero yo prefiero no hacer muchas elucubraciones sobre qué pasaría con nuestra galaxia, o sea, con nuestro sistema solar, porque afortunadamente el Sol más cercano es Alfa Centauro y está a 4 años luz de distancia. Vamos a seguir avanzando. Otro de los conceptos que tienen que ver con esta dualidad entre las respuestas que da la ciencia y las respuestas que da la fe tiene que ver con la evolución. La biología sostiene que las especies todas evolucionan. ¿Qué es, desde esta perspectiva, Dr. File, la evolución? La evolución es una teoría que te explica la transformación gradual de los individuos de una especie por la adaptación al entorno gracias a mecanismos como, por ejemplo, la selección natural, que permite tener y guardar las variaciones que son positivas y aquellas variaciones que son negativas para el individuo de una especie se desechan. Y, por cierto, la evolución apunta hacia la perfección, como lo señaló en la última página de la teoría de la especie de Darwin. ¿Sí? Lo señaló Darwin. Por lo tanto, la evolución tiene un sentido, que es ir de lo simple a lo complejo. Y aquí está el punto. Evidentemente, para la ciencia, desde que apareció la teoría evolutiva de Darwin, bueno, todos los científicos más o menos son evolucionistas. Ha ido cambiando a lo largo de la historia la teoría de la evolución, el fenómeno, el mecanismo de selección natural, hoy día se le llama las saltaciones neutras de Moteo Kimura, pero
lo que se constata es una transformación de los organismos en el tiempo, en la medida que se van adaptando al entorno y por cierto dentro de un contexto de lucha por la supervivencia. Ahora bien, todos somos evolucionistas en alguna medida, pero la religión occidental no es evolucionista. Es una adversaria evidentemente del evolucionismo. Por lo tanto, no hay nada que hablar de estos religiosos ciegos, digamos, ¿ya? Que no constatan la modificación del tiempo. La vida está cambiando todo el rato, ¿ya? Esta es la lucha de los creacionistas versus claro, los evolucionistas. eso es dentro de la vida, dentro de cuando ya hay vida. Uno tiene que decir que la vida en sí, la primera célula, sigue siendo un enigma de la ciencia. Es una creación en ese sentido, pero desde el momento que está la creación, que aparece la primera célula, comienza una evolución de lo simple a lo complejo, ¿ya? Ahora bien, la religión occidental no tiene nada que decir acá, pero sí uno tiene que decir algo, querido Eduardo, que la transformación y la evolución como teoría está presente en textos antiquísimos del Oriente, Eduardo. Esos textos, ¿cómo se ve la evolución? El negacionismo en el cual algunas creencias se mantienen porque son para ellos más importantes sus dogmas de fe. Al regreso de la pausa, acá, en Mentiras Verdaderas. Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza, no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente, a partir de la sabiduría del sujeto íntimo, podremos crear una nueva visión para Sudamérica. Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. Tenemos una pregunta que llega a través de nuestro WhatsApp más 569-3232-1354 en este cruce entre la ciencia y la religión en Mentiras Verdaderas. Doctor File, ¿es posible que haya relación alguna entre la evolución del hombre y los primeros humanos que creó Dios? Mira, qué interesante la pregunta. Un cruce entre la creación del hombre y los humanos creados por Dios, que un poco el cruce entre los creacionistas y la ciencia. Claro. Me da la impresión que no. La creación de Dios es un argumento de fe y la evolución en este sentido es un argumento científico basado en hechos y evidentemente hay eslabones perdidos, pero la transformación existe. La evolución en gran medida, querido amigo, no está presente en la literatura religiosa de Occidente monoteísta.
pero sí está presente, y aquí está lo hermoso de este encuentro de mundos, en la literatura religiosa del lejano oriente, en textos como el Bhagavatán, en textos como los Puranas y en textos Vedas, aparece la evolución establecida. ¿Qué es lo que dice a grandes rasgos? Que hay un espíritu primordial y una materia primordial antes del origen del universo. De esa materia y espíritu primordial va a surgir primero el cielo y después, por un proceso de transformación gradual y evolutivo, va a surgir el aire y después el fuego y después del fuego el agua y después del agua la tierra se va a hacer manifiesta en un proceso gradual presente en las religiones antiguas, en las filosofías del Oriente. Y también, queridos amigos, hay consistencia entre la evolución de Darwin y la científica con otros textos que te señalan que precisamente uno adquiere forma humana después de la transmigración por los 8.400.000 especies de vida mediante un proceso de evolución gradual. Si somos humanos, significa que pasamos por muchas especies anteriores. Uno sabe que el complejo reptil lo tenemos, o sea, somos nosotros el resultado de miles y millones de años de una evolución, Eduardo. Eso es así y también está contemplado en la filosofía del Oriente. La entidad viviente es en esencia un alma espiritual vagando de un cuerpo a otro en un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Este vagar del alma en un momento dado y de volver a la vida se tiene que detener ya siendo humano para subir a los cielos superiores. ¿Cómo? A través del sol y a través de la energía más importante que hay, que es la energía gravitatoria. Es posible que las almas viajen a través de la energía gravitatoria del universo, Eduardo. Que las almas viajen a través de la energía gravitatoria. Efectivamente, la energía gravitatoria es la energía más importante a gran escala. Nosotros estamos amarrados con el Sol gracias a la energía gravitatoria y con el centro de la galaxia. Todo este panorama que uno tiene y que lo está viendo acá surge de la energía que la ciencia le llama el vacío. El vacío es en el fondo, es la más poderosa fuente de energía en el origen del universo. Fragmentos de esa energía primordial están en el centro de la galaxia que sostiene no solamente la vida, sino que también, gracias al centro de la galaxia y a la fuerza que hay en el centro de la galaxia, se sostiene la materia también, se sostiene la conciencia, el conocimiento, la mente, también la ignorancia, es decir, a los necios, como los ciegos religiosos y los cojos científicos, también son parte de esa energía primordial. Las entidades inmóviles, como por ejemplo los árboles, las plantas, los animales y especies inferiores que simplemente comen y se alimentan y duermen. Al mismo tiempo, los humanos estamos sostenidos gracias a la energía que está en el interior de los agujeros negros y, por cierto, el tiempo. El tiempo, que hay muchas dimensiones del tiempo, depende en gran medida de lo que ocurre en el centro de la galaxia. Por eso cuando uno habla de un agujero negro, claro, le ponen un agujero negro, pero también recordar que se le llamaba el único Dios dador del movimiento, divinidad suprema para los antiguos mayas. El sol también es un padre creativo de todo lo que tenemos acá. Es el gran creador de la vida en la tierra. Si hay un creador, ese es el sol, Eduardo, con la información que está arrojando a este planeta. Si hay algo creativo, es eso. Y si aquí hay vida,
hay conciencia, hay ignorancia, hay materia, hay conocimiento, hay humanos, es posible que esto mismo esté también en otros lugares del universo, porque en realidad hay muchos universos en el gran cuerpo cósmico. No somos los únicos en ese sentido, Eduardo, y esto hay que acentuarlo. También la visión de múltiples universos que lo contempla la física actual, la ciencia, también está presente en las antiguas religiones del Oriente, dentro de esta gran síntesis y gran revolución científica de encuentro entre la física de Occidente y la metafísica del Oriente. Interesante tema, como todas las noches de jueves, donde queremos plantearte básicamente distintas miradas sobre una mesa gigante, ir poniendo diversos tópicos para que usted también tome decisiones y opine, para que tenga interés en seguir leyendo, para que cuando le pregunten, usted diga, yo creo o yo estudio. Dr. File, todo esto lo vemos en la academia, ¿no? Efectivamente. Aprovechar de desearle a todas las mamás del mundo, a mi querida mamá y a todas las mamás, a mi señora y a todos un feliz día. Y por cierto, cultivemos la sabiduría en la academia. Toda la información en www.docfiles.cl. Nos vemos en la academia y también acá, Eduardo. Exactamente. Yo solo antes de despedirme quiero mandarle un saludo y un abrazo. Sí, un saludo y un abrazo a las personas que esta noche abrieron mi vehículo y me robaron la mochila con el computador y con alguna fotografía. Espero que le den un buen uso a eso que han encontrado ahí en mi auto y si encuentran prudente devolverlo, se agradecerá de todo corazón. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Dr. File. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.